El 9 de abril de 2023, Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastián, fue encontrado sin vida en su casa. Las circunstancias oficiales apuntaban a un infarto agudo al miocardio. Pero según versiones cercanas, hay detalles de esa noche que nunca fueron explicados completamente. La muerte repentina del joven de 27 años sacudió al mundo del espectáculo. Pero más allá del drama público, 4 elementos clave de esta tragedia permanecen en las sombras. Primero, las últimas personas que lo vieron con vida y sus testimonios contradictorios. Segundo, una serie de mensajes borrados de sus redes sociales horas antes. Tercero, la decisión de Maribel de no realizar autopsia. Y cuarto, las declaraciones incompletas sobre lo que realmente sucedió esa noche. Esta historia va más allá del dolor de una madre. No es un relato sobre secretos familiares, verdades a medias y preguntas que quizás nunca tengan respuesta. Si te vas antes del final, no entenderás por qué esta tragedia podría ser más compleja de lo que parece. Pero para entender cómo se llegó a este punto, primero hay que conocer quién era realmente Maribel Guardia y cómo su vida estuvo marcada por decisiones que terminarían teniendo consecuencias fatales. La historia de Maribel comenzó lejos de los reflectores, en las calles de San José, Costa Rica. Su belleza excepcional la llevó a ganar Miss Costa Rica en 1978, abriendo las puertas a un mundo de oportunidades que la alejaría para siempre de su tierra natal. Pero detrás del glamour y las coronas, una joven de 19 años enfrentaba decisiones que marcarían su destino. Televisa le ofreció una beca que cambiaría su vida. Pero el precio fue alto: dejar atrás todo lo conocido para sumergirse en el competitivo mundo del entretenimiento mexicano. En la Academia Sergio Bustamante, Maribel no solo aprendió actuación y canto, también descubrió las sombras de una industria donde la imagen lo era todo. Su debut en el cine mexicano en 1981 la catapultó a la fama, pero la encasilló en películas de comedia erótica que, si bien la hicieron popular, también la marcaron con un estigma del que tardaría años en liberarse. El premio Diosa de Plata que ganó en 1985 parecía validar su talento, pero las críticas y los prejuicios persistían. Los romances tempranos con figuras como Alfonso Sayas y Rafael Inclán revelaban un patrón: relaciones con hombres mayores y poderosos de la industria. Según versiones de la época, estas conexiones le abrieron puertas, pero también generaron habladurías y especulaciones sobre su ascenso en el medio. El encuentro con Joan Sebastián en un palenque a principios de los 90 parecía destinado. Ella, buscando legitimidad artística; él, en la cúspide de su carrera musical. Lo que comenzó como una colaboración profesional se transformó en un torbellino romántico que culminaría en matrimonio en 1992. La llegada de Julián en 1995 parecía completar el cuento de hadas, pero las grietas en la relación ya eran evidentes. Las ausencias prolongadas de Joan, los rumores de infidelidad y las presiones de la vida pública comenzaban a cobrar su precio. La decisión de Maribel de priorizar su carrera sobre la estabilidad familiar generaría tensiones que, años después, resonarían en la vida de su hijo. El matrimonio no sobrevivió, pero las consecuencias de esas decisiones tempranas seguirían reverberando. Julián creció entre dos mundos: el glamour de su madre y el legado musical de su padre, una dualidad que marcaría su corta existencia y posiblemente contribuiría a los eventos que llevaron a esa fatídica noche de abril. En las calles empedradas de San José, Costa Rica, una niña de ojos brillantes y sonrisa determinada comenzaba a forjar su destino. Maribel Guardia nació el 29 de mayo de 1959, en un país que pronto le quedaría pequeño para sus sueños. Pero detrás de esa fecha aparentemente simple, se escondía una historia de ausencias que marcarían su carácter para siempre. Su padre los abandonó cuando ella era apenas una niña. Este vacío temprano la empujó a buscar el afecto y la validación que no encontró en casa,
pues sembrando las semillas de una necesidad que más tarde se manifestaría en sus relaciones personales. Su madre, una mujer fuerte pero golpeada por las circunstancias, tuvo que hacer malabares entre varios trabajos para mantener a la familia. La joven Maribel creció observando esta dualidad, la lucha diaria de su madre y la ausencia paternal que dejaba preguntas sin responder. Quizás fue esta combinación la que despertó en ella una ambición feroz por destacar, por ser vista, por demostrar que podía ser más que las circunstancias de su nacimiento. En el colegio, sus compañeros recuerdan a una Maribel diferente a la imagen pública que más tarde construiría. Era una estudiante reservada, pero con una determinación que llamaba la atención. Sus profesores notaban algo especial en ella, una chispa que iba más allá de su evidente belleza física. No sin embargo, esa misma belleza pronto se convertiría en su boleto de salida de una vida que le quedaba estrecha. Las tardes después de clase las dedicaba a soñar frente al espejo, practicando poses y ensayando sonrisas. No era simple vanidad adolescente, era una estrategia de supervivencia. En su mente, cada gesto ensayado la acercaba más a una vida diferente, lejos de las limitaciones económicas y emocionales que la rodeaban. A los 15 años, comenzó a participar en pequeños concursos locales de belleza. Cada victoria, por modesta que fuera, alimentaba su convicción de que había nacido para algo más grande. Pero estos primeros pasos en el mundo del espectáculo también trajeron sus primeras decepciones y lecciones sobre la dureza del medio. Sus primeros romances adolescentes estuvieron marcados por esa misma búsqueda de afecto y validación. La relación con Alfonso Zayas, significativamente mayor que ella, reveló un patrón que se repetiría en su vida. La atracción por figuras paternas sustitutas, hombres que podían ofrecerle no solo amor, sino también protección y guía. La joven que caminaba por las calles de San José llevaba consigo una mezcla volátil de ambición y vulnerabilidad. Sus amigos de la época recuerdan cómo hablaba constantemente de México, como si intuyera que su destino estaba ligado a ese país que aún no conocía. La determinación en su mirada sugería que estaba dispuesta a pagar cualquier precio por cumplir sus sueños. Pero el precio sería más alto de lo que imaginaba. Cada paso hacia el estrellato la alejaría más de sus raíces, de esa niña que creció sin padre en Costa Rica. Las decisiones que tomaría en su búsqueda de fama y reconocimiento tendrían consecuencias que se extenderían hasta la siguiente generación, tejiendo una red de relaciones complicadas que culminaría, décadas después, en una tragedia que nadie pudo prever. Los que la conocieron en aquellos años tempranos notan un contraste agridulce entre la Maribel de entonces y la figura pública en que se convertiría. ¿Qué quedó de aquella joven vulnerable en la estrella que más tarde deslumbraría a México? ¿Cuánto de su pasado influyó en las decisiones que tomaría como madre? Las respuestas a estas preguntas comenzarían a revelarse en los años siguientes, cuando el destino la llevara por caminos que cambiarían su vida para siempre. El triunfo en Miss Costa Rica en 1978 marcó solo el comienzo. A sus 19 años, Maribel Guardia no solo ganó una corona, conquistó un boleto hacia un destino que transformaría por completo su vida. La victoria nacional la catapultó al Miss Universo, donde si bien no obtuvo el título principal, se llevó el reconocimiento como Miss Fotogénica. Pero más allá de las bandas y las coronas, fue su presencia magnética la que captó la atención de los ejecutivos de Televisa. La oferta llegó como un susurro tentador. Una beca completa para estudiar actuación, canto y baile en la prestigiosa Academia de Sergio Bustamante. Para una joven que había crecido soñando con los reflectores desde las calles de San José, la decisión estaba clara. Sin embargo, el precio del éxito comenzaba a revelarse. Dejar atrás su tierra, su familia, todo lo conocido. México la recibió con brazos abiertos pero exigentes. Las largas jornadas en la academia pusieron a prueba su determinación. Mientras sus compañeros descansaban, Maribel permanecía horas extra perfeccionando cada gesto, cada nota, cada paso. Su debut teatral en Los Caballeros de la Mesa Redonda, en 1980,
demostró que la inversión en su talento comenzaba a dar frutos. El cine mexicano no tardó en notar su potencial. En 1981, Como México no hay dos, marcó su entrada a la pantalla grande, pero fue en el género de la comedia erótica donde encontró un nicho inesperado. Las críticas no se hicieron esperar. Algunos cuestionaban si una ex reina de belleza podía ser tomada en serio como actriz. Maribel respondió con trabajo, disciplina y una actuación que le valdría el premio Diosa de Plata en 1985 por Terror y Encajes Negros. Televisa, que había apostado por ella desde el principio, comenzó a confiarle papeles cada vez más importantes en sus telenovelas. Seducción, en 1986, la estableció como una figura que combinaba belleza con talento interpretativo. Pero mientras su carrera florecía, las exigencias del medio la empujaban a mantener una imagen de perfección que, en privado, comenzaba a pesarle. La música se convirtió en otro territorio a conquistar. 5 álbumes y numerosas presentaciones en vivo demostraron su versatilidad, aunque también multiplicaron las presiones. Entre bambalinas, las largas horas de ensayo y las constantes exigencias del medio comenzaban a cobrar su precio emocional. La fama trajo consigo una paradoja que Maribel enfrentaría durante años. Mientras más la adoraba el público, más sola se sentía. Las relaciones personales se volvieron complejas, marcadas por la desconfianza y las expectativas ajenas. ¿Quién la quería por quien era realmente y quién por su imagen pública? Los rumores sobre sus romances alimentaban los tabloides, pero pocos conocían a la mujer detrás del glamour. Aquella que había dejado Costa Rica persiguiendo un sueño, y ahora se encontraba en la cima de una montaña que, aunque dorada, a veces se sentía terriblemente solitaria. La pregunta que la perseguía en silencio era si el éxito valdría los sacrificios que apenas comenzaban a revelarse. Maribel Guardia, aclamada por su belleza y talento, se encontraba en un momento crucial de su vida. Su victoria en Miss Costa Rica fue un trampolín hacia el estrellato, pero la fama traía consigo un precio que no siempre era visible para quienes la admiraban. Y en la brillantez de su carrera en el mundo del espectáculo ocultaba una realidad más cruda, un entorno personal lleno de turbulencias. Su matrimonio con Joan Sebastián, uno de los íconos de la música mexicana, era la envidia de muchos, pero en la intimidad, los conflictos y tensiones se agolpaban como sombras. A pesar de la fachada perfecta que presentaban al mundo, Maribel y Joan vivieron una relación marcada por los altibajos. Los celos, las inseguridades y una búsqueda constante de validación se entrelazaban en su día a día. Maribel, atrapada entre su amor y su deseo de ser reconocida como una actriz seria, se preguntaba si su felicidad estaba realmente atada a su vida en pareja. La llegada de su hijo, Julián, intensificó esta lucha interna. La maternidad trajo consigo una nueva dimensión de amor, pero también de miedo. A cada decisión se tornaba más compleja. ¿Debería seguir persiguiendo su carrera a costa de estar lejos de su hijo? La presión por equilibrar su vida familiar y su creciente carrera la agobiaba. Por un lado, el mundo la aplaudía por sus logros, pero por el otro, la soledad se hacía cada vez más palpable. La auténtica conexión emocional que anhelaba se perdía en el ruido de los aplausos. Los rumores sobre sus relaciones amorosas no cesaban, alimentando el morbo público y erosionando su imagen. A pesar del amor que sentía por Joan, cada nuevo escándalo o desavenencia se convertía en un recordatorio de que su vida personal, marcada por la inestabilidad, podía empañar su brillante carrera. ¿Era posible que el amor que ella ofrecía fuera solo un reflejo de su deseo de ser amada en un mundo que a menudo la juzgaba solo por su apariencia? En medio de esta tormenta emocional, la pregunta que la atormentaba era si su vida sería recordada por sus éxitos en la pantalla o por los fracasos en su vida personal. El vacío que la fama no llenaba parecía crecer a la medida que su carrera despegaba. A pesar de los logros, la sensación de insuficiencia la perseguía. ¿Podría alguna vez reconciliar su imagen pública con la mujer vulnerable que se escondía detrás de las luces?
La búsqueda de amor y aceptación se volvía cada vez más apremiante, y el dolor por la falta de una conexión genuina resonaba en su interior. A medida que el tiempo pasaba, Maribel se enfrentó a una revelación inquietante. A pesar de su éxito, había un costo emocional que no podía ignorar. La presión por mantener una imagen perfecta se intensificaba, y con ello, las dudas sobre sus decisiones. La sombra de su matrimonio con Joan, lleno de promesas y desilusiones, se hacía más pesada con cada día que pasaba. La búsqueda de la verdad sobre su vida y su propia felicidad se volvía cada vez más una batalla interna que arrastraba consigo a aquellos que amaba. La relación con Joan Sebastián, aunque apasionada, estaba repleta de giros inesperados. Él, reconocido por su talento y carisma, era también un hombre de contradicciones. El amor que se profesaban muchas veces se desvanecía ante la presión de sus carreras. Maribel, en su deseo de ser una madre presente, se encontraba en un tira y afloja constante entre su profesión y su familia. El miedo a perder a su hijo ante un mundo lleno de distracciones la empujaba a cuestionar cada decisión que tomaba. ¿La fama valdría la pena si ello ponía en riesgo su relación con Julián? En este complejo tejido de amor y desamor, la pregunta crucial era, ¿quién era Maribel Guardia realmente? La mujer detrás de la imagen glamorosa luchaba por encontrar su camino en un mundo que parecía tener expectativas dispares sobre ella. La historia de su vida, marcada por luces y sombras, comenzaba a revelarse como un rompecabezas cuyas piezas no encajaban con facilidad. Cada revelación la empujaba más a la búsqueda de la verdad, no solo sobre su carrera y su maternidad, sino sobre lo que realmente significaba ser Maribel Guardia en un mundo que constantemente la desafiaba. La búsqueda de esta verdad se convertiría en un viaje que marcaría cada decisión futura. Maribel Guardia, en la cúspide de su carrera, se encontró atrapada en un torbellino emocional que contrastaba con la imagen perfecta que proyectaba al mundo. Su matrimonio con Joan Sebastián, al principio un símbolo de amor ideal, se tornó una cadena pesada de celos y tensiones que comenzó a afectar no solo su relación, sino también la vida de su hijo Julián. A medida que la fama de Maribel crecía, también lo hacía la presión de mantener una imagen impecable frente al público, sumergiéndola en una lucha constante entre su carrera y su papel como madre. La pregunta que la atormentaba era si el amor que sentía por su hijo sería suficiente para contrarrestar la inseguridad que la invadía. Los rumores sobre su vida amorosa se esparcían como pólvora, y cada escándalo que la rodeaba erosionaba más su imagen, esa imagen de madre amorosa y esposa devota, que se había visto obligada a construir a menudo choca con su realidad, que se tornaba más complicada con cada decisión que tomaba. ¿Era su carrera un refugio o una trampa? En medio de todo este caos, la relación con Joan, marcada por promesas vacías y desilusiones, se convertía en un peso difícil de llevar, haciendo que Maribel se preguntara si lo que quedaba de su amor era solo un eco de lo que alguna vez fue. La llegada de Julián, su único hijo, trajo consigo la esperanza de un nuevo comienzo. Sin embargo, a medida que el niño crecía, Maribel se encontraba cada vez más dividida. La presión por equilibrar su vida pública con sus responsabilidades como madre se convertía en una batalla diaria. La sombra de su matrimonio fallido con Joan la seguía, y cada vez que miraba a su hijo, se preguntaba si había tomado las decisiones correctas. El amor que sentía por Julián era profundo, pero también estaba teñido de una culpa persistente por no poder ofrecerle la estabilidad que tanto deseaba. El divorcio con Joan no significó el fin de sus problemas, más bien, fue el inicio de una etapa llena de incertidumbres. Joan seguía presente, no solo como su exesposo, sino también como un recordatorio constante de lo que significaba el amor en su vida. Las tensiones entre ellos eran palpables, y el impacto de su relación se reflejaba en la vida de Julián, quien crecía en un ambiente lleno de contradicciones. Maribel se preguntaba si su hijo podría alguna vez entender la complejidad de su vida, marcada por la búsqueda de éxito a expensas de su felicidad personal.
Mientras lidiaba con el dolor de su separación, el escándalo y la presión mediática comenzaron a afectar la relación con su hijo. El miedo a que Julián sufriera el mismo escrutinio público que ella había enfrentado la llenaba de ansiedad. En silencio, Maribel trataba de proteger a su hijo del tumulto emocional que había caracterizado su propia vida, pero a menudo se encontraba fallando en su intento de ser la madre perfecta. La presencia de Joan, aunque ya no como pareja, seguía siendo un factor que complicaba la dinámica familiar, generando un ambiente en el que Julián se sentía atrapado entre dos mundos. La lucha interna de Maribel se intensificaba con cada nuevo escándalo que la rodeaba. Cada vez que su nombre aparecía en la prensa, la preocupación por su hijo crecía. ¿Cuál sería el costo de su fama? ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para proteger a Julián de las sombras del pasado? La búsqueda de la verdad sobre su propia identidad se volvía más urgente. La vida que había construido no parecía suficiente al lado de la angustia que sentía por su hijo. Con cada día que pasaba, el costo de su éxito se tornaba más evidente, y la pregunta seguía resonando en su mente. ¿Podría realmente reconciliar su vida pública con la vulnerabilidad que habitaba en su interior? En esa búsqueda, las piezas del rompecabezas emocional que era Maribel Guardia comenzaban a mostrar una imagen distorsionada, llena de dudas y silencios inquietantes. A medida que Julián crecía, la presión sobre él se hacía palpable. Hijo de dos íconos, la sombra del legado de Maribel Guardia y Joan Sebastián era una carga pesada. Sin embargo, la luz de su madre, la figura pública brillante, era también un refugio. Maribel, en su búsqueda constante de éxito y reconocimiento, comenzó a descuidar las necesidades emocionales de su hijo. Las decisiones que tomaba para mantener su carrera en la cúspide se traducían en momentos de ausencia, dejando a Julián en un mar de inseguridades. La pregunta que se hacía Maribel, aunque nunca verbalizada, era si su amor por Julián era suficiente para contrarrestar el vacío que su fama podía crear. La tensión se intensificaba con cada año que pasaba. Maribel, en su afán por mantener una imagen impecable, se encontraba a menudo atrapada en un ciclo de trabajo frenético, lo que provocaba que Julián sintiera que su madre no estaba realmente presente. Algunos rumores en la prensa sugerían que su relación se estaba desgastando, pero eran los silencios entre ambos los que hablaban más alto. En vez de encontrar consuelo en su madre, Julián buscaba la aprobación en otros lados, reflejando la lucha interna de Maribel entre ser una madre amorosa y una estrella en ascenso. Al llegar a la adolescencia, Julián comenzó a rebelarse. Las exigencias externas y la presión social se mezclaban con la expectativa de ser el hijo de, y esto le generaba conflictos internos. Mientras Maribel se esforzaba por mantener su estatus, Julián se perdía en el camino. La presión por cumplir con el legado familiar lo llevó a tomar decisiones arriesgadas, buscando escapar de la sombra que tanto lo asfixiaba. En un intento por acercarse a su madre y buscar su apoyo, Julián empezó a compartir sus inquietudes, pero las respuestas de Maribel eran a menudo evasivas y cargadas de una culpa que nunca se resolvió entre ellos. Cuando ocurrió la tragedia, el mundo de Maribel se tambaleó. La muerte de Julián trajo consigo un torrente de secretos y versiones contradictorias. La falta de autopsia generó un velo de sospecha que envolvió el caso, dejando a Maribel con más preguntas que respuestas. ¿Por qué no se realizó la autopsia? Los rumores no tardaron en circular, sugiriendo que había algo más detrás de su muerte, algo que la propia Maribel nunca había querido enfrentar. La idea de que su hijo pudiera haber estado lidiando con problemas más profundos y ocultos la abrumaba, y cada nuevo testimonio que salía a la luz parecía construir un rompecabezas que nunca lograría completarse. Durante esos días oscuros, la presión mediática se intensificó. Las especulaciones sobre la vida de Julián, sus amistades y hasta sus relaciones se convirtieron en un festín para los tabloides. Cada nuevo reportaje parecía perforar un poco más el corazón de Maribel. La vida pública de la actriz, que había sido un escaparate de éxito y glamour, se convertía en un escenario donde se desnudaban sus fracasos más profundos.
La culpa la consumía. Había hecho lo suficiente como madre. Cada nuevo revés parecía reflejar las decisiones que había tomado a lo largo de su vida, decisiones que ahora se sentían como una condena. Mientras lidiaba con el dolor y la pérdida, Maribel se veía atrapada entre dos mundos, el de una madre en duelo y el de una figura pública que debía mantener su imagen. La lucha interna por reconciliar ambas identidades era intensa. La presión por continuar brillando en el escenario contrastaba con su necesidad de encerrarse en su dolor. Cada evento al que asistía, cada entrevista que daba, era un acto de resistencia, pero también de supervivencia. La pregunta persistente, que a menudo le susurraban al oído sus propios pensamientos, era si el éxito valía el precio que había pagado. Finalmente, los ecos de su vida anterior se convirtieron en un recordatorio constante. Las decisiones no solo afectaron su carrera, sino también la relación con su legado, su hijo. La verdad detrás de la muerte de Julián se convirtió en un tema de conversación en círculos íntimos, donde la culpa, el remordimiento y la incertidumbre se entrelazaban en un tejido complejo de emociones. Las historias contadas por quienes lo conocieron variaban, y cada contradicción le causaba a Maribel una profunda angustia. No solo había perdido a su hijo, también se había perdido a sí misma en el proceso. Con cada nuevo día, Maribel se enfrenta a la realidad de que la vida sigue, pero la herida queda abierta. La búsqueda de respuestas se convierte en su nueva misión, un camino que la lleva a explorar no solo la vida de su hijo, sino también su propia historia. En medio de su lucha, se pregunta si alguna vez podrá encontrar la paz en una verdad que parece esquiva. Una verdad en la que cada respuesta podría abrir más puertas que nunca debieron ser cerradas. La tensión entre su legado y su dolor es palpable, y cada paso que da la acerca, o la aleja, del cierre que tanto anhela. La muerte de Julián no solo marca un quiebre en la vida personal de Maribel Guardia, sino que también arroja sombras sobre su imagen pública. La percepción de la actriz, conocida por su carisma y éxito, se ve desgastada por un dolor que se vuelve palpable en cada aparición pública. Las luces del escenario que antes la iluminaban, ahora parecen eclipsar la verdad que la atormenta, y las preguntas sobre lo que realmente ocurrió esa noche se convierten en ecos inquietantes que resuenan en su mente. Maribel se enfrenta a una dualidad desgarradora: la figura que los medios presentan y la madre en duelo que lucha con la culpa y la confusión. En la vorágine de su luto, la falta de claridad sobre las circunstancias de la muerte de Julián plantea hipótesis que, lejos de ofrecer consuelo, crean un laberinto de caos emocional. La ausencia de una autopsia alimenta rumores que cuestionan no solo la vida de su hijo, sino también sus propias decisiones como madre. ¿Fue Julián víctima de una presión insostenible por ser el hijo de? La idea se instala en su mente con la fuerza de una acusación. Maribel comienza a reflexionar sobre los momentos perdidos, los silencios que han caracterizado su relación, y se pregunta si sus compromisos profesionales contribuyeron a la distancia emocional que se creó entre ellos. Esa presión, ese constante tira y afloja entre su carrera y su rol como madre, se convierte en un monstruo que devora su paz. Con cada nuevo reportaje que sale a la luz, Maribel siente que su dolor se transforma en un espectáculo mediático. Las palabras que los periodistas eligen parecen añadir más peso al luto que carga, y la sensación de ser observada intensifica su angustia. La búsqueda de respuestas se convierte en una misión casi desesperada. Cada conversación con quienes conocieron a Julián se carga de contradicciones. Cada testimonio, en lugar de ofrecer claridad, se convierte en un nuevo punto de dolor. Pone la relación con su hijo, marcada por la búsqueda de su propio reconocimiento y la lucha por salir de su sombra, se torna en un campo de batalla emocional. Los rumores y las versiones sobre cómo Julián vivió sus últimos días se multiplican, y Maribel se encuentra atrapada en un torbellino de sentimientos encontrados. La rebeldía de su hijo, su lucha interna, parecen reflejar las tensiones no resueltas entre ellos. En su mente, la pregunta persiste:
¿Qué pudo haber hecho diferente? Esta autoevaluación la consume, y en medio de su duelo, no puede evitar sentir que la tragedia de su hijo es, en parte, una consecuencia de las decisiones que tomó a lo largo de su vida. Las noches en vela, llenas de pensamientos oscuros y arrepentimientos, la mantienen en un estado de alerta constante. El legado de Julián, marcado por su ausencia, se convierte en un peso que Maribel carga solitaria, amplificando sus dudas y su dolor. La búsqueda de la verdad se transforma en un viaje oscuro, lleno de giros inesperados y revelaciones potenciales que nunca llegan a concretarse. A medida que navega por esta tormenta emocional, la figura de su hijo se convierte en un símbolo de todo lo que ha perdido y de las decisiones que pueden haber contribuido a esa pérdida. Sin embargo, en su lucha por entender lo sucedido, también enfrenta la dura realidad de la vida pública que ha construido. Una vida que, ahora más que nunca, parece estar en conflicto con su dolor personal. Maribel se siente cada vez más aislada, como si el mundo la mirara desde una distancia que no puede superar. La presión de ser una figura pública, de mantener una imagen de fortaleza, se vuelve un peso abrumador. La verdad que anhela queda atrapada en un laberinto de sombras, y cada intento por encontrarla se convierte en un recordatorio de lo que ha perdido. En su búsqueda, se enfrenta a sus propios demonios, a esos silencios que han caracterizado su vida, y a la posibilidad aterradora de que nunca logre encontrar la paz que tanto anhela. La herida sigue abierta, y el cierre que busca parece siempre estar un paso más allá de su alcance.